Sean ustedes muy bienvenidos. Estamos con un personaje muy interesante. Tú te autodefines de una manera bastante particular. Eres cimarrona, matatona, no humana, fugitiva y desobediente. En palabras más concisas, Micaela, podríamos o podías hablarnos de esa autodefinición. Pues mi mamá era una mujer que tenía un machete atrás de la puerta de su casa. ¿Por qué? Pues yo era una marica, mi otro hermano también una marica, y crecimos con palabras muy concretas en toda nuestra infancia como mujercita. La masculinidad, incluso en mi infancia, fue un lugar que siempre mi cuerpo fue insuficiente, ¿no? Por cómo me movía, qué hacía, cómo me comportaba, cómo hablaba. Y yo siempre recuerdo que cuando mami me mandaba a la tienda y se olvidaba algo de la comida, me gritaba, ¿no? Y me la pedía, pero mientras las vecinas cuchicheaban, ¿no? Y decían, mire ese muchachito tan buen mozo y le salió dañado a Juanita, Juanita refiriéndose a mami. Y yo en ese momento, teniendo 6, 7, 8 años, ¿no? Hice conciencia de que mi cuerpo estaba dañado, ¿no? Que era insuficiente y posteriormente me di cuenta que era insuficiente porque pues no cabía en la heterosexualidad, no cabía en la cisgeneridad, no cabía en la masculinidad y algo estaba pasando conmigo, ¿no? Entonces, este cuerpo marica que se movía de una manera distinta siempre fue objeto de violencia. La violencia se ha construido en mi carne, en mi cuerpo desde que tengo conciencia. Por eso cuando las feministas trans excluyentes dicen, no, es que fue socializado como varón y tuvo un privilegio en algún momento, yo remito a mi infancia y trato de encontrar ese privilegio y no lo veo, porque siempre habité un no lugar, ¿no? Y ese no lugar era mi carne, donde se inscribía muchísima violencia en mi cuerpo, ¿no? Entonces mami, sabiendo que nos tenía que defender, tenía un machete, porque en República Dominicana los problemas, eso de resolución pacífica de conflictos es muy blanco, ¿no? En el barrio la gente tiene un machete y si hay un problema sale y así se resuelven los problemas, ¿no? En este caso de mami, para defendernos, se le dicen matatanas, entonces yo me nombro matatana también como desde ese lugar, y cimarrona refiriéndome al cimarronaje, refiriéndome a esa práctica antirracista ancestral que la gente se fuga, ¿no? Se fuga de la plantación. Y yo me fugué de la cisgeneridad. O sea, el sistema sexo-género me queda chiquito, me aprieta, me asfixia, no me da la vida ahí y me fugo. Y yo estoy cimarroneando el cuerpo. Entonces yo entiendo lo travesti, entiendo lo negro como una forma de cimarronaje también. Entonces cuando digo soy cimarrona es porque la blanquitud, la heterosexualidad obligatoria, todo eso me queda corto y me largo, ¿no? Entonces soy una fugitiva de esa plantación, ¿no? Y por ahí va. Y cuando te largas, ¿a dónde vas cuando te largas? Pues el cuerpo que habito, ¿no? Porque es que, como decía Michel Foucault, no hay un lugar afuera, ¿sabes? O sea, no es como que yo ahora me encuentro en un pedestal ético, que me encuentro totalmente anticapitalista, antisistema, sino que yo estoy adentro. Y mi cuerpo sigue siendo producido y mi cuerpo sigue recibiendo violencia y los sistemas de opresión se materializan en la carne. No es que el racismo está volando ahí, el racismo se inscribe en el cuerpo. Entonces, ¿hacia dónde me fugo? Yo habito ese no lugar, como decían las feministas del tercer mundo, Gloria Anzaldúa, ¿no? O sea, yo habito la frontera. ¿Qué es la frontera? Si tú te imaginas la nación heterosexual, pienso en Ochi Curiel, y luego te imaginas los bordes. ¿Cuáles son los sujetos que viven en la nación? ¿Cuál es el sujeto colombiano? Siempre es un sujeto blanco, un sujeto cis, ¿no? Un sujeto normal ante los ojos de la nacionalidad. Total, ¿no? Y luego estamos nosotras, las desbordadas, las maricas, las desobedientes, las fugitivas, las matatanas, la cimarrona, y es la frontera. Solo escucharte hablar y cada vez que citas, te conlleva que eres una persona muy culta, pero también entendí que en un inicio que viene de esta acción popular. Cuéntanos un poco cómo llegas, digamos, a el periodismo, la investigación, la literatura, lo que estás haciendo, eso que construiste. Pero arranco por allí. O sea, tus primeras palabras me remitieron a un barrio popular de República Dominicana, que es un barrio del Caribe, que se puede parecer a cualquier barrio de Barranquilla, a cualquier barrio del Caribe. Para la gente de extracción popular,
que aspira en términos aspiracionales al oculto, a la educación, que siempre es blanca, ¿no? Sí. Y siempre es del privilegio. ¿Cómo llegas tú a todo eso y cómo te construyes? Y digamos que da gusto encontrar ese conocimiento y esa cultura con esa mezcla. Sí, no, pues fíjate, ahí estaba la marica, me decía mujercita de chico, ¿no? Ahí estaba yo. ¿Cómo funcionan los regímenes políticos de opresión? Rompen las relaciones, el tejido y los vínculos. Yo era un cuerpo que no podía participar de ciertas relaciones con los carajitos del barrio porque yo era un cuerpo contaminado, ¿no? Es como, claro que estos niños varones no se quieren reunir con esta marica. A tal punto que mi padre también muchas veces me dejó de llevar a ciertos lugares porque se sentía, o sea, un hombre rotundamente negro, de clase trabajadora, y luego tiene un hijo que se mueve, ¿no? Completamente fuera del mandato de la masculinidad, de una infancia nombrada varón. En consecuencia, también mi padre, pues, me dejó en la casa, ¿no? Y en ese momento yo andaba buscando respuestas, ¿no? Y muchas de las respuestas que encontré fue la teoría, en ciertos libros, en ciertas cosas. Y yo me di cuenta que cuando yo era más inteligente y más brillante, porque yo soy inteligente y soy brillante, ¿no? Y por eso disputo con las feministas blancas transfóbicas y con toda esta blanquitud academicista, etcétera, ¿no? Yo me di cuenta que cuando yo era inteligente y brillante, me di cuenta que la palabra era un arma, ¿no? Entonces yo era la primera en el salón y es como si es cierto que soy la marica, pero soy mejor que tú. Y yo estoy harta porque la gente está metida como en esta falsa humildad, en que la gente negra y la gente marica es como, no, no digas eso porque eso es demasiado pretencioso. No, lo tuve que ser, porque si yo no era la mejor, mi destino, de hecho mi destino ya estaba prescrito, ¿no? Entonces yo encuentro en la teoría, y no en cualquier teoría, ¿no? Me encontré con una teoría que me dolió mucho, ¿no? Una teoría que fue violenta conmigo, pero luego me encuentro una teoría encarnada, tercermundista, una teoría racializada, caribeña, etcétera, y ahí es donde encuentro herramientas políticas para disputar la vida, ¿no? Entonces en ese momento digo, claro, yo me amarro de aquí, me agarro de aquí, con esto disputo, porque encontré explicaciones para mi experiencia en el mundo, ¿no? Porque yo venía arrastrando eso de un cuerpo dañado, que decía en el inicio, y de repente yo digo, no, pero no es que está dañado, es que existe un régimen político heterosexual colonial, es que existe la colonialidad moderna de género, es que existe la masculinidad obligatoria, es que existe el racismo estructural, y entiendo que mi cuerpo fue producido en esa diferencia colonial, ¿no? O en esa exterioridad, citando de nuevo a la Gloria Anzaldúa. Entonces, yo encuentro en la teoría política esa herramienta. Y otra cosa muy importante es que mami siempre me decía, porque a mí me hacían mucho bullying y todo este pedo, ¿no? Y mami siempre me decía, sé como los caballos, ¿no? Porque en República Dominicana, en el barrio, la basura se recogía con un caballo. Luego yo me di cuenta que habían camiones, pero en los barrios era con un caballo y el caballo tenía acá dos cosas, y así también se vendía la leche y muchísimas otras vainas, ¿no? Sé como el caballo, que cuando le ponen estas dos cosas acá, no importa qué pase alrededor, siempre está concentrado en lo que pasa allí, ¿no? Y me daba ese consejo para que ponga atención a lo que estaba leyendo, cuando asistía a la clase, cuando hacía eso. Entonces de ahí viene, de ejemplo. Cuando hablas de ese bullying, me imagino que esos chicos, cuando se reunían los chicos del barrio, y chicas también, niñas, hay niñas crueles también, igual que niños. Pues, no te decían, ven y juguemos fútbol, por ejemplo. Bueno, a mí tampoco. No, a mí no, mi mamá me inscribió. Bueno, ustedes saben que la pelota, el béisbol, ¿no? Es tradición en República Dominicana. Piensen en Sammy Sosa, en fin, ¿no? Muchísima gente ahí. Y a mí, y cuando una familia tiene un niño, claro que lo inscriben en la pelota a ver si la pega, porque eso es una forma también de salir de la pobreza. Y a mí me inscribieron, pero yo no di la talla. Entonces me inscribieron porque yo me movía de manera diferente, yo hacía otras cosas, ¿no? Entonces trataron también como de construir esa masculinidad en mí, pero no eran mis intereses en la vida, yo estaba pensando en otras cosas, ¿no? Y evidentemente tampoco me interesaba yo como acoplarme a esos movimientos y a esos juegos que no me interesaban. Yo estaba pensando en otras cosas, pero tampoco me podía acercar, ¿no? Y yo creo que una forma de excluir no es necesariamente que te digan vete, sino cuando personas hablan en sus propios términos con el objetivo de que tú no entiendas,
como cuando los amos hablan en su propia lengua. Hoy me contaba alguien en una comida que estábamos hablando, que en cierta familia, una experiencia que pasó, las personas, o sea, los dueños de la casa, hablaban en inglés para que la empleada doméstica no entendiera. Y eso es una cosa tenaz. Y yo creo que esa relación no es que específicamente esa gente en la mesa le está diciendo lárgate, pero se lo está diciendo cuando deciden hablar una lengua no entendible para ese sujeto, ¿no? Y ahí yo creo que esas dinámicas también se dan en estas otras dimensiones. Bueno, este es un capítulo de Polo a Tierra. ¿Están entendiendo ustedes las dimensiones y la profundidad de este personaje, esta personaje maravillosa que nos acompaña? Poeta, investigadora, escritora, periodista y una disidente, ¿no? Que habita su propio lugar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad trans? En tu caso, los procesos identitarios definen algún territorio y demarcan una cultura. En tu caso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso? Identidad trans e identidad travesti. Sí, mira, a mí me gustaría hacer una diferencia entre lo trans y lo travesti, ¿no? Yo entiendo lo trans como una identidad no estática. O sea, yo no me muevo de un lugar para ponerme en otro, sino que mi identidad es un movimiento. Las únicas que son mujeres sin apellido son las mujeres blancas con privilegios de clase. Todas las demás necesitamos un apellido. Mujeres negras, mujeres indias, mujeres racializadas, precarizadas, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans. Entonces yo me entiendo como una travesti o una mujer trans en el sentido de que en mi identidad es un movimiento, yo soy muchas cosas. O sea, yo mujer no soy, yo soy una travesti, yo soy un sujeto otro, no humano, yo soy una mula, ¿no? Yo soy un sujeto fugitivo del sistema sexo-género, entonces yo lo entiendo desde ahí. Y también lo travesti, como regresando a esa genealogía del sur, de Abiyala, ¿no? Entendiendo lo travesti como una traba también, ¿no? Como una traba en el sistema de la heterosexualidad como régimen político. Como, claro, vivimos en un sistema donde lo normal, lo adecuado, es que la existencia solamente es binaria, eres mujer u hombre, siempre cis y se acabó. Y no solamente eso, sino son sujetos que son productivos y reproductivos, ¿no? Que construyen otras instituciones como la familia, la monogamia, la propiedad privada, y el Estado sostiene todo este sujeto nacional, que le podemos llamar el sujeto mexicano, el sujeto colombiano, el sujeto dominicano, pero se necesita la construcción de ese sujeto normal, ¿no? Entonces yo soy travesti en cuanto me reniego a hacer eso, ¿no? Yo en algún momento dije, bueno, el Papa está de acuerdo que yo sea un varón cis, entonces me cambio de acera, porque yo nunca voy a tener un punto de acuerdo con el Vaticano. Entonces también ahí yo hablo de la política del joder. Yo soy travesti para joder. No, si el sistema quiere a sujetos normales, hombres y mujeres cis, yo me reniego a vivir eso. Entonces el cimarronaje, por eso yo no hablo de transición de género, yo hablo de cimarronaje de género, porque también yo no soy hermana de las europeas queer, ¿no? Hay una diferencia radical. Yo no soy trans porque en mi corazón siento que siempre fue una niña y una mujer, no, yo soy trans porque soy antirracista. Porque la cisgeneridad, la cisexualidad, el régimen político es una imposición y una herencia colonial. En consecuencia, me fugo de eso como una forma de descolonización de mi carne y de mi deseo, ¿no? Entonces, yo ahí entiendo lo travesti, ¿no? Y evidentemente, como es un movimiento, no es estático, porque cuando caemos en esta identidad y que todas somos trans y todas somos hermanas, entonces eso es una trampa, porque hay diferencias. Entonces yo me fugué del Caribe porque es muy doloroso para mí, porque hay muchísimos fundamentalismos y hay muchísimas cosas muy complicadas ahí, ¿no? En República Dominicana, yo hablaba algo. Yo ahorita que me llamo Micaela, para yo nombrarme Micaela y hacer ese cambio legal en México, yo tengo que ser mexicana. Entonces inicié el proceso de naturalización para obtener la nacionalidad. Pero ese proceso yo nunca lo puedo hacer en la República Dominicana, lo que significa que si yo quiero entrar a la República Dominicana siendo Micaela, soy una extranjera en mi país. Y si quiero ser una persona de allí, tengo que entrar con otro pasaporte que ya no me representa. Y eso es como un símbolo muy concreto de cómo me duele ese territorio, ¿no? Entonces yo me salí de ahí porque es muy complejo habitar ese lugar. Yo me refiero, a pesar de todo eso, y sé que mi raza, sé que mi familia, ¿no? Reproducen relaciones transfóbicas, homofóbicas, racistas, es que también pues yo fui profundamente amada por mi mamá, o sea, era lo que yo mencionaba con el machete, o sea, cuando mi papá decía, saque ese muchacho de la escuela, no, déjalo bruto, ya yo no puedo más, mi mamá se aferraba
¿no? En protegerme. Entonces, independientemente de que yo sé que él tiene ciertos prejuicios y me encantaría en algún momento hablarlo con ella, ahorita yo no estoy lista para ir y enfrentarme en ese proceso y por eso me encuentro de este lado. Yo sé que mi mamá me ama profundamente, ¿no? Y que me amó profundamente. Entonces, cuando yo me refiero a mami también, porque en República Dominicana nadie dice mamá, ni nadie dice, o sea, todo el mundo le dice a su mamá mami. Entonces también es una cosa de mucho respeto, ¿no? Y también porque pues amo muchísimo a mi mamá y yo diría eso. No, perfecto. No todo el mundo le dice mami, porque el actual presidente de Argentina, cuando le hablan de los padres, dicen son unos cabrones, son unos no sé qué, y hay como una especie de profundo odio porque los viejos del hombre están en una orilla ideológica distinta a él. Total. Y eso representa o de alguna manera nos muestra todo el discurso de tú o contra lo que tú estás luchando y contra lo que tú estás peleando. Sabes que algo importante que hay que recalcar, que la gente blanca que hace activismo, que es anarcofeminista, vegana y todas esas mierdas, etcétera. O sea, esa gente tiene un odio profundo a la familia, si te das cuenta. Siempre es como la abolición de la familia. Y no, en los barrios la familia, en los barrios la familia negra, aunque tenga muchos problemas que hay que poner sobre la mesa y hablarlo, nos sostienen, ¿sabes? O sea, al mismo tiempo que se reproducen esas relaciones, yo estoy aquí sentada ahorita gracias a mi madre, a mi padre. La construcción o de esta idea es imposible para cierta gente blanca. Siempre odian a la familia. Y yo siempre me topo con ese discurso de personas blancas. Es algo disidente, ¿no? No, y de feministas blancas, así, no, que los padres, que los tíos y todo eso. Y es como, no, marica, o sea, en los barrios racializados muchas veces, después de recibir tanta violencia afuera, cuando regresamos a la casa es donde es el lugar menos hostil para muchísimas de nosotras, ¿no? Tu discurso es un discurso netamente racial. A mí eso me lleva a preguntarte, sabiendo un poco o entendiendo un poco de dónde proviene, qué tanto te ha costado sortear la discriminación como mujer negra, trans, como mujer cimarrona, ¿no? Además artista, porque entre otras, hasta el artista tiene algo ahí de marginalidad. O sea, decidir, yo soy artista, dices eso en casa, si perteneces a un barrio popular y si eres como o perteneces a ese grupo del no privilegio, es un problema. O sea, loco, usted tiene que buscar la manera de levantar la papa, no ponerte. Sí, claro, no, porque eso es como, yo personalmente creo, mira, no sé, pero a mí lo del arte me parece una cosa muy blanca, ¿no? También, porque generalmente esta gente que tiene, o sea, que habita la blanquitud y ciertos privilegios de clase, observan dinámicas que pasan en ciertos contextos barrializados y así, luego secuestran prácticas y objetos y lo ponen en el museo, y esas personas sí tienen ese tiempo para hacer ese proceso de teorización a través del arte, y que es muy parecido a la academia, ¿no? O sea, está la antropóloga con las teorías académicas, ¿no? Con las herramientas de interpretación, ve la práctica social y luego convierte la experiencia en una teoría, pero tiene que ser ese sujeto sapiente que hace este ejercicio. Y yo siento que cuando una se aferra a llamarle arte, pero cuando una hace este tipo de cosas, en realidad yo creo que son prácticas narrativas de existencia. Estamos buscando como formas de ensayar nuestro cuerpo, como de escribir nuestra experiencia, como de decir cosas a través de otros formatos, ¿no? A veces lo hacemos a través del clásico, que es la escritura, ¿no? Pero también cuando cantamos, cuando, no sé, hacemos la poesía, hacemos el performance, ¿no? Yo siento que son formas también como de habitar, como de disputar como nuestro lugar en el mundo, ¿no? Como de hacer algo con eso. Y por eso es que cuando una decide ser artista o hacer este tipo de cosas, es como tienes que hacer algo que te dé de comer, ¿no? Porque no eres blanca, porque es un lugar reservado para la blanquitud, como también la academia está reservada para la blanquitud. Entonces, ¿cómo aferrarnos a un lugar que no nos pertenece? Y yo me pregunto, yo no estoy segura, yo estoy como balbuceando y pensando en voz alta este tema de que si el arte es blanco o no, pero yo me pregunto si deberíamos también cimarronear el arte, ¿no? Que cimarronear, fugarnos de ahí y comenzar a nombrar lo que hacemos desde otro lugar, pensar sobre eso, no sé. Interesante propuesta, pero muy interesante. Yo quería que me contaras
una situación específica que te haya sido específicamente dolorosa con el tema de la discriminación. Digamos, muchas veces uno se siente minimizado, minimizado por el color, minimizado por el trato social. Y tú dices, listo, acá está el tipo de perfil griego, con, no teñido, que no le cuesta mucho tantas cosas, o la chica blanca muy linda, que no le cuesta mucho tantas cosas, pero uno que viene de otro territorio, de otra realidad, es mucho más difícil. Y yo te podría contar alguna historia relacionada con eso de la minimización y con eso de la discriminación por cómo luces o por el aspecto físico, qué sé yo. Pero en tu caso, ¿no tienes un momento así que tú digas, eso me dolió con mojones o me dolió con, qué sé yo, varios o con tetas, mejor dicho? Ay, no sé si me llega algo a la mente rápido, pero mira, yo sé algo también, es que yo soy bonita, o sea, yo soy hermosa, yo soy impactante, o sea, yo llego a un lugar y no pueden decir que soy fea, o sea, discúlpame. Entonces, muchas personas se sienten amenazadas también, o sea, soy, y no solamente soy bonita, soy inteligente. Entonces, yo aprendí también, yo ahí, en mi libro hay un texto que se llama Mi venganza es ser bonita, y yo por mucho tiempo sí me sentí como el sujeto más feo del universo, ¿no? Pero también hay que descolonizar ese tipo de cosas. Y yo ahorita, yo estoy muy enojada con el mundo. Entonces, cuando yo irrumpo en un espacio, yo tengo el machete desenvainado ya, ¿no? Entonces, primero, me puedes decir como te dé la gana, pero esta mula que ves enfrente de ti quizás no se parece a una humana, pero fea no es majestuosa siendo mula, ¿sabes? Es como cuando tú ves un caballo, ¿no? Cuando tú ves una mula, es como no es humana, no es lo que Kant dijo que es bello, ¿no? Pero es majestuosa en lo que es, ¿no? Entonces yo me estoy aferrando a esa clase de ontología para poder construir como esta narrativa en mi cuerpo, ¿no? Y sobre una experiencia de discriminación, y yo siento que también hay una envidia blanca, luego platicamos de eso, pero hay que hablar también, ¿no? Dejar como esta falsa humildad y hablar del poder y la magia que tenemos y cómo muchas veces se ha tratado como de invisibilizar y borrar como este poder que tenemos, esta belleza otras que tenemos las personas racializadas. Y por otro lado, como una experiencia, pues mira, no sé si ya me lo invisibilizo, pero yo cada vez que salgo a la calle mi identidad es cuestionada. No, o sea, yo estoy en un lugar y trato de ir al baño antes en mi casa porque sé que los baños públicos son espacios muy violentos para las personas trans, ¿no? Entonces, a veces quiero hacer cosas y tengo un nudo en el estómago y yo creo que sentir ese nudo es cuando sientes la violencia, ¿no? Que está recibiendo tu cuerpo siempre en una constante observación, vigilancia, ¿no? Porque es un cuerpo criminal, fugitivo y no normal, un cuerpo enfermo. Entonces, no me llega ahorita una cosa así tal cual. Me ha parado la policía en la calle, me han dicho, oh, no, una señora acaba de reportar que le robaron su bolso. Y yo, pero ¿por qué me paras a mí? Luego voy al Instituto Nacional de Migración y veo el trato diferencial que hay entre el sujeto europeo gentrificador, blanco, que ama la Pachamama, no se pone desodorante. No, aman la Pachamama, andan descalzo, no se ponen desodorante y son alemanes, y cómo lo tratan y luego cómo me tratan a mí, tan por travesti y por negra y por todo lo demás que me atraviesa. Luego paso por el aeropuerto, ¿no? Pasan mil gentes delante de mí, veo que todas las rubias y rubios pasan y luego a mí, no, es que le tocó lo aleatorio, le vamos a revisar todo, es como no me tocó lo aleatorio, me elegiste. No me perfilaste, me elegiste porque viste una mula y no viste un humano, ¿no? Y por eso estás revisando este cuerpo. Entonces, tengo muchísimas experiencias, pero ni modo, yo trato como de pensar en otras cosas, en mi belleza. Pensando en activismo y literatura, en fuga y oposición, eh, ¿qué opinión te merecen autores que de alguna manera estuvieron en una orilla en su momento? Por ejemplo, Pedro Lemebel, por ejemplo, Truman Capote. No importa, la opinión puede ser lo más duro o lo más elogiosa, se trata de periodismo y de la verdad, ¿no? Reinaldo Arenas, Jaime Manrique, hablamos de referentes, ¿no? De algunos referentes en el tema queer y la literatura y lo queer. Sobre todo yo recuerdo que el nivel que lo tuvimos en un carnaval internacional de las artes venía con un algo de precisamente de disidencia y de activismo, tal.
porque había hecho unas cosas muy poderosas en su momento, y su literatura, sus crónicas son de una belleza dolorosa, ¿no? ¿Qué opinión te merecen estos autores? Tú podrías decir, Capote era un blanco quizás privilegiado, independientemente de lo genio o no genio que fuera, o que hablara o no tocara el tema directo, ¿no? Pues mira, del MBL me parece pues un referente importante en el activismo, pero yo también tengo otros, ¿no? O sea, yo pienso en Gloria Anzaldúa, que era una chicana, ¿no? Una chicana que dijo que era mitad y mitad, que era la amenaza de la sombra, antes de que la teoría queer se convierta en una teoría académica, ¿no? Hegemonizada, cuando Judy Butler, ¿no? Escribe la teoría queer, Teresa de Lauretis, Preciado, Gloria Anzaldúa se nombraba mitad y mitad y se nombraba queer, se nombraba prieta, ¿no? Incluso murió eh, de sin condiciones básicas de existencia, ¿no? Le dio diabetes, nadie se muere de diabetes, pero era una persona tan precarizada, ¿no? Que murió justamente de eso. Entonces yo pienso en Gloria Anzaldúa, pienso en Chela Sandoval, pienso en Yuderquis Espinosa, una lesbiana afrodominicana, ¿no? Pienso en Ochi Curiel, ¿no? Pienso en María Lugones, pienso en Patricia Hill Collins, o sea, es que mis referentes no son esos tipos, o sea, mis referentes son otros, son personas racializadas, personas negras, personas maricas, personas tercermundistas. Yo no he leído, por ejemplo, al único que ubico ahí es a Pedro Lemebel, a los otros yo no lo ubico. Y que eso es muy importante porque me da la oportunidad, porque muchas veces uno escribe desde la experiencia y desde la carne, leyendo a otras que han transitado las fronteras un poco parecidas a la que uno ha caminado, ¿no? Y luego dicen que una tiene que tener como ciertas referencias obligadas si uno está hablando de sexualidad, de queer, de género y todo. Y es como, no, a mí no me interesa lo que han dicho esos blancos, muy queers, pero yo no me parezco a esa gente, ¿no? Yo estoy pensando en otras formas, ¿no? No sé, me llegan mil nombres a la cabeza, pero esos no son. Entonces, nada, yo diría eso. Capote viene una frase de esas súper cuchillosas, como dice, como soy marica, alcohólico, soy un genio. Y el hombre se codiaba, entre otras vainas, con Marilyn Monroe, con tal, o sea, el tipo de Capote, y es pero un referente blanco de la literatura, sin duda, y privilegiado. Incluso hasta hablar de alcoholismo es un privilegio blanco, ¿no? Entonces yo hablo de otras vainas, pero bueno, ahí luego googleo y veo cosas, ¿no? Por ejemplo, podría decir, soy alcohólico mientras escribo con un whisky súper costoso y tal. No, no, nada. En mi oficina enorme, de pronto hasta con una vista al mar. También me preocupa el discurso feminista que utiliza toda esta batería técnica en el discurso. Y por ejemplo, la señora que está siendo golpeada ahora mismo en el barrio popular no tiene ni berraca idea de cuando le hablan en esos términos lingüísticos, digamos, complejos. Claro, sí, total. Fíjate, bueno, La Tempestad, que es una obra clasiquísima que escribió Shakespeare, luego Aimé Césaire hace una adaptación para un teatro negro. Hay una parte del diálogo súper importante donde Próspero, que es el colonizador, pongámosle Colón, ¿no? Le reclama al Calibán, que es el sujeto racializado, colonizado, ¿no? Y le dice, pero si te enseñé a hablar, o sea, ¿por qué eres tan mal hablado conmigo? O sea, ¿por qué me tratas así? Y el Calibán le respondió, pues aprendí para maldecirte, ¿no? El libro, que es mi primer libro que escribo, El feminismo ya fue, tú sabes que el libro, visualmente, en formato, es un símbolo muy de clase. No todo el mundo tiene un libro, ¿no? El libro lo produce el sujeto que puede escribir y es un sujeto que produce, entre comillas, conocimiento, aunque ese texto está lleno de experiencias. Entonces yo lo que hago es tratar de utilizar estas palabras, esta lengua mal hablada, hacer composiciones que incluso serían maldecidas por la Real Academia de la Lengua para poder vomitarle todo este sistema de mierda, ¿no? Que nos ha construido como todo eso, ¿no? Entonces por ahí va. La otra cosa que quiero decir es que las batallas y las luchas, los procesos de resistencia son simultáneos, ¿no? Como por este lado estamos dando una batalla en lo discursivo, ¿no? Con las palabras. Hay cierta gente que lee eso, escucha eso, ¿no? Y está teniendo un eco en ese contexto, pero eso no quita de que yo
ando haciendo un proceso también comunitario en la colectiva que participo, en la Frontera Cimarrona, ¿no? En el proceso de formativo Décima Ola y con muchísimas otras articulaciones de protesta, de resistencia, que hablamos en otros términos entre nosotras. Entonces yo creo que como los vocabularios se conjugan, ¿no? En el mismo momento que podemos decir matatana, machete, perra en calor, podemos decir cishumanidad, ¿no? Pero no significa que te lo estoy diciendo al mismo sujeto. Creo que están en dimensiones del debate diferentes, ¿no? Ha sido un placer, un honor para mí, y aprender un montón, porque cuando uno está frente a personas que saben, que conocen y que tienen claro su objetivo y el lugar que habitan, su propio territorio, siempre uno termina aprendiendo. Este fue otro capítulo más de Polo a Tierra, el video podcast de un tal Carlos Polo, y este video va para Spotify y tiene que ver con lo que está pasando en el Carnaval Internacional de la Zarpa, la fiesta de la reflexión como espectáculo. Gracias. Bye bye, sayonara, arrivederci, hasta la vista, baby.